Bien, continuando con las clases de Revit, con la primera clase, ya habíamos visto pues el interfaz del programa, cómo iniciar un nuevo proyecto, cómo cerrarlo y cómo guardarlo. Bien, habíamos visto también algunos conceptos del BIM, habíamos visto los diferentes componentes o elementos que podemos crear dentro de Revit. Bueno, lo habíamos mencionado de manera teórica. Entonces vamos a abrir una plantilla arquitectónica. Vamos a abrir una plantilla arquitectónica. Recuerden siempre que abrimos una nueva plantilla o un nuevo proyecto, vayamos a la ficha gestionar, en unidades de proyecto y verifiquemos las unidades, ¿verdad? Las unidades de longitud, en este caso metros y centímetros. Bien, vamos a trabajar en metros y centímetros. Vamos a la vista de planta de nivel 1, ya estamos en la vista de planta de nivel 1. ¿Ven? En la vista actual siempre se marca de negrita. Eso significa que estamos en la vista de planta de nivel 1. ¿Ya? Veamos un poco y exploremos un poco la colocación de los elementos en Revit para que ustedes vean que es realmente sencillo, ¿no? Entonces colocamos un muro, ¿sí? Ya sea muro arquitectónico o muro estructural. Vamos con el muro arquitectónico. Bien. Me aparece la caja de dibujo, que casi siempre me va a aparecer en la mayoría de elementos que quiera colocar en Revit. Una barra rápida, que ya en la clase de muros vamos a ver a profundidad, la paleta de propiedades y por este lado el tipo de muro que yo estoy creando. Bien, en este caso solo vamos a probar. Vamos a colocar, a ver, un muro, ¿sí? Un muro aquí, un muro cualquiera. Vemos que con la herramienta línea podemos dibujar un muro. Ahora también con la herramienta rectángulo dibujamos un contorno de muros, ¿sí? Están creando muros de 200 milímetros, o sea, de 20 centímetros. También con la herramienta de polígonos puedo dibujar contornos de muros ya sea de 6 lados, ¿ven? 6 lados, 4 lados, bueno, sería un cuadrado, 8 lados y etcétera, ¿no? No sé, 36 lados, ¿sí? Y se crean los contornos de muros, ¿sí? Muros circulares, perdón, perímetros o contornos de muros circulares, arco, inicio, fin y radio para crear muros curvos y en fin, ¿sí? Una serie de elementos, ¿no? Una serie de opciones de dibujo. ¿Cuál es la particularidad con Revit? Que lo que nosotros dibujamos en una vista en Revit, ya sea pues si fuesen elementos de modelo, si dibujamos en una vista en Revit, va a ser visibles en las demás vistas. Por ejemplo, aquí vamos a entrar una vista 3D. Por defecto debería estar aquí un apartado que diga vistas 3D, pero en un inicio en la mayoría de los casos no aparece. Si no aparece, tenemos dos formas de hacer aparecer la vista 3D. La primera es en la barra de acceso rápido, le damos clic aquí a la casita, vista 3D por defecto, y nos lleva a la vista 3D. Una vez abiertas las vistas 3D, percátense que ahora en el Project Browser, en vistas, ya me sale la vista 3D disponible. Otra forma de activar la vista 3D es yendo a la pestaña vista, a la ficha vista, y aquí también está ese botón, vistas 3D por defecto. Y ya igual se habilitó aquí. Bien, lo que hemos dibujado en planta también es visible en 3D o automáticamente se dibuja en 3D. También podríamos dibujar en 3D y va a ser visible en las plantas, etc. También en los alzados. Si yo voy a las vistas de alzado, ahí vamos a tener los elementos que hemos dibujado. Ahora, para nosotros colocar puertas, ventanas y demás elementos en Revit, es tan sencillo como ir a la ficha arquitectura, seleccionar puerta y, bueno, lógicamente las puertas solo podemos colocarlas dentro de los muros, ¿no? Y tienen pues mucho sentido, ¿sí? Es fácil como hacer un clic, ya sea muros curvos, ¿sí? Muros con una serie de lados, simplemente con un clic. Más adelante vamos también a ver a detalle
tal vez una pequeña edición de puertas o una edición básica de puertas y cómo cargar las familias respectivas de puertas. Ahora por defecto solo me aparece una familia, ¿ya? Esto de gris siempre es el nombre de la familia y lo que está abajo es el nombre de los tipos de la familia, ¿no? Colocar una ventana también es bastante sencillo. Vamos a la ficha arquitectura, ventana. Por defecto nos viene esta ventana, esta familia de ventanas, y simplemente seleccionamos los muros donde queremos colocar las ventanas. Recuerden, las puertas y las ventanas solo se pueden colocar en los muros, en anfitriones. Igual, quiero una ventana más grande, aquí tengo un tipo de ventana más grande. Podría colocar, ya sea en los muros de contorno circular, ¿sí? De algunos lados, etcétera. E igual, lo mismo que dibujo en 2D, automáticamente se dibuja en el 3D. ¿Sí? Se dibuja en el 3D. Vamos, por ejemplo, aquí a estilo visual y colocamos colores coherentes. Por ejemplo. Está de gris porque obviamente el tipo de muro es un muro genérico. ¿Sí? También cambiar de elementos en Revit es bastante sencillo. Tan fácil como seleccionar el muro, me aparecen sus propiedades y decirle que se cambie a otro tipo de muro, por ejemplo el de ladrillo, genérico de ladrillo, y se cambia. Vamos a ver estilo visual realista y en efecto, ahí estaría. Entonces cambiar los tipos o los elementos en Revit es bastante sencillo, ya que funciona en base a familias. Perfecto. Entonces, iríamos a la vista de planta y podríamos crear una distribución simple con los muros. No necesitamos saber mucho del programa para empezar a usarlo, ¿no? Si se dan cuenta, es bastante sencillo, es bastante práctico, es bastante fácil. Bien, luego hablaremos ya de las referencias, de las cotas, etc. Entonces, eh, en esta primera clase vamos a ver algo bastante particular y que muchas veces no se ve tal vez. Nosotros con los muros, puertas y ventanas vamos, bueno, y los demás elementos constructivos vamos a poder crear pues cualquier tipo de edificación, pero démonos cuenta de algo. Estos muros, ¿sí? Por más que puedan ser curvos, por más que puedan ser de contorno circular, etcétera, no tengo ninguna opción que me permita yo crear esos muros, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a crear un muro por acá. Sí, me voy a la 3D, a la vista 3D para verlo. Sí, este es el muro. No hay ninguna opción que me permita crear este muro, ¿sí? Desfasado o desalineado, ¿no? Inclinado, perdón, ¿no? Para crearlo inclinado. No hay ninguna opción que me permita hacer eso. Entonces es un poco restrictivo. Igual, no hay ninguna opción, por ejemplo, para darle tal vez una curva abajo al muro y por arriba otro tipo de curva. Elementos tal vez o cosas o geometrías un poco más complejas, si nosotros solo usamos estas herramientas, nos va a limitar bastante. Sí, vamos a tener bastantes limitaciones y sobre todo en la parte de arquitectura o cuando desarrollemos parte de estructuras y tengamos pues que modelar vigas o elementos estructurales muchos más complejos, nos vamos a ver un poco limitados. Para eso, uno, podemos usar las masas in situ, que es lo que vamos a ver ahora, o si no algunas familias pues, especiales, ¿no? Ya preestablecidas. ¿Sí? Primero vamos a usar las masas in situ. Quedemos en algo. Este, por llamarlo de algún modo, esta va a ser la forma tradicional de modelar en Revit, ¿sí? Con estos elementos, muros, cubiertas y demás. Pero nosotros, y bueno, esta es la forma en sí que vamos a ver pues durante todo el curso, durante todo este módulo. Pero nosotros también vamos a tener otra forma de hacerlo, que es el building maker o las masas in situ, ¿no? La construcción por caras, por masas in situ. Entonces, para hacer eso y poder crear formas mucho más libres, vamos a la pestaña Masa y emplazamiento. ¿Sí? Aquí hay una opción que me dice masas conceptuales y ahí es donde vamos a elaborar la masa. ¿Ok? Entonces, veamos lo siguiente. Nosotros en este grupo tenemos tres botones. El primer botón es para activar o desactivar la visualización de esas masas conceptuales. ¿Sí? Por el momento está desactivada.
Siempre para ver una masa conceptual tenemos que activar estas masas conceptuales, ¿ya? El siguiente botón es masa in situ. Significa que nosotros podemos modelar una masa en el mismo programa. Eh, Tal vez me estaba olvidando, cuando ustedes dejan el mouse o el puntero del mouse sobre una herramienta, ¿sí? Les sale automáticamente la descripción. Ya les va a salir la descripción, el nombre de la herramienta y un breve ejemplo en muchos casos, ¿ya? Entonces, siempre prueben con eso para ir investigando qué hace cada función. Bien. Entonces, podemos modelar una masa in situ o colocar una masa ya existente, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a modelar una masa in situ. Cuando activamos este botón, automáticamente se activa este, ¿ya? Pero de forma manual vamos a activarlo primero. Vamos a decir que sí, que quiero que se muestren las masas y las formas de suelo a partir de las masas, ¿ya? Simplemente hemos activado para mostrarlo. No se muestra nada porque todavía no hemos creado nada. Entonces vamos a las masas in situ. Bien, vamos a las masas in situ. Nos dice por defecto qué nombre queremos colocarle a esa masa. Lo dejamos en masa 1 por defecto. Aceptar. Y entramos a una interfaz nueva, ¿sí? A una interfaz nueva. Si bien es cierto, estamos dentro del mismo Revit, pero vemos que ya no tenemos la pestaña o la ficha arquitectura, ni estructura, ni instalaciones. Solamente tenemos en vez de eso la ficha crear, que me va a permitir crear líneas de modelo, líneas de referencia y planos de referencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esta opción de masas in situ? Nosotros, por ejemplo, vamos a modelar o vamos a dibujar, ¿sí? Lo primero que vamos a dibujar es lo siguiente: un rectángulo, ¿sí? No importa de las medidas que tenga, ¿ok? Cualquier medida. Vamos a dibujar un rectángulo, por ejemplo, de 10 por 10. Ahí, ¿ok? Listo. Estamos dibujando en la vista de nivel 1. Ahora, para nosotros poder crear un sólido tenemos solamente un par de condiciones: que que los polígonos que creemos tienen que ser cerrados. Por ejemplo, en este caso he dibujado un cuadrado, pero yo podría dibujar un polígono un poco más complejo, ¿sí? Es un polígono cerrado, no me va a botar ningún problema. Siempre y cuando sean polígonos cerrados, el programa los va a poder extruir y va a poder crear sólidos. Ahora, para visualizar mucho mejor los sólidos, vamos a ir a una vista 3D. Recuerden, pueden hacerlo directamente desde la barra de acceso rápido. Le doy clic a 3D y estamos en la vista 3D, ¿sí? En esta vista, ¿verdad? ¿Ven? Está de negro inclusive. Estamos en esta. Ahí tengo mis dos polígonos en 2D, mi cuadrado y mi otro polígono de algunos lados, ¿no? Un polígono cerrado. Para yo poder extruir un polígono es tan simple como seleccionarlo. Tiene que cumplir las condiciones que ya les mencioné, que sea un polígono cerrado, que sus líneas no se solapen ni se intersecten entre sí, y se va a poder crear, no hay ningún problema. Entonces lo selecciono, crear forma, y creo una forma sólida, y automáticamente se crea este sólido, ¿ok? Se crea este sólido. Igual con el otro polígono, lo selecciono, clic en crear forma, forma sólida, y se crea ese sólido. Bien, ya estaríamos creando ese sólido. Voy a suprimir el de aquí y voy a quedarme con el de aquí. Ya. Entonces por ahí tenemos ese sólido. Bien, entonces creo que es bueno mencionar pues que todo sólido tiene partes, ¿no? Todo sólido tiene caras, ¿verdad? Esta es una cara, otra cara, ¿sí? Tiene una serie de caras, tiene aristas, que son estos laditos, ¿verdad? Las aristas,
las aristas y los vértices, ¿no? Que son las esquinas, ¿sí? Tiene los vértices. Entonces nosotros todo sólido vamos a poder modificarlo desde sus partes, ya sea, por ejemplo, para aumentar la altura de todo el sólido, tendría que seleccionar su cara superior, me aparece una cota temporal, la cual yo puedo darle clic y digitar un número, ok, 20 por ejemplo, y lo transforma a 20 metros. ¿Sí? Si no pueden seleccionar las caras, es porque aquí, ¿sí? Donde dice seleccionar, abajo de este icono, ¿sí? Tiene que estar seleccionada la opción seleccionar elementos por cara. Si no está seleccionada esa opción, pues no les va a permitir. Ya lo ideal es que mantengan seleccionados todos para que no tengan ningún problema al momento de la selección. Miren, ¿qué pasa si está deseleccionada esta opción? Pues no voy a poder seleccionar las caras del elemento. Si yo las selecciono, ahora sí me permite seleccionar sus caras. Entonces, un sólido puede ser modificable desde sus caras, ¿sí? Ya sea con la cota temporal o este gizmo que me sale aquí, estas flechitas, ¿sí? Ven que se puede modificar. Control Z, Control Z. Desde sus aristas, igual con el gizmo y las cotas temporales, por ejemplo a 30. ¿Sí? Y desde sus vértices, ¿sí? Igual con su gizmo o sus cotas temporales. ¿Sí? Podemos modificar el sólido, ¿no? Por ejemplo, si modifico esta arista con el gizmo, ¿sí? Se puede modificar. O este vértice, ¿no? Ya sea desde sus cotas temporales o el gizmo. ¿Ya? Entonces vamos a poder crear formas mucho más complejas. ¿Mm? Igual, ¿no? A ver, si cerramos esto, vamos a la vista de planta de nivel 1. Yo podría tener un polígono, ¿sí? Acá hay una opción que dice línea de modelo, ¿no? Modelo. Eh, Voy a dibujar con esta herramienta que me dice arco inicio fin. ¿Sí? Hago un polígono cerrado. Un polígono cerrado. Voy a la vista 3D para visualizarlo mejor. Entonces, para convertirlo en sólido, basta seleccionarlo y crear una forma sólida. ¿Bien? Igual, tiene las mismas partes, tiene caras, ¿sí? Tiene aristas, perdón, tiene aristas y tiene vértices, ¿no? Las aristas o los vértices, ¿no? Y podemos modificarlo tranquilamente. ¿Sí? Ahí está bien. Igual, lo voy a suprimir. Entonces, para recapitular, nosotros para crear sólidos de forma simple podemos hacer eso. Vamos a la vista de planta en este caso, creamos un contorno cerrado, sea de la forma que sea de la forma que sea, y podríamos pues extruirlo para crear los sólidos. En este caso voy a crear un contorno cerrado y por aquí otro contorno cerrado. ¿Ok? Voy a ir a la vista 3D y esta la voy a convertir en una forma sólida. ¿Ok? ¿Está bien? Es una forma sólida. Y este otro polígono, dense cuenta que aparte de forma sólida puedo crear formas vacías. ¿Y qué son las formas vacías? Pues básicamente son agujeros. ¿Sí? Igual puedo controlar su altura y cuando yo dé clic a un costado se va a ejecutar. ¿Sí? Por acá está la forma sólida y si yo selecciono todo, por ahí veo la forma vacía. Que sería esta. ¿Ok? Entonces puedo crear tanto formas sólidas como formas vacías para poder hacer mucho más complejo mi dibujo.
Por ejemplo, por acá podría crear, no sé, un polígono, ¿sí? Voy a la vista 3D, bueno, un círculo, voy a la vista 3D, creo forma, pero mediante forma sólida, perdón, mediante forma vacía. Y ahí ya puedo crear tranquilamente agujeros o espaciamientos, ¿no? Para hacer mi masa mucho más compleja aún, ¿sí? Bien, un momento, vamos a revisar una serie de ejercicios guiados y una serie de ejercicios propuestos. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces ustedes aquí van a tener una serie de ejercicios guiados. Vamos a elaborarlos y luego vamos a avanzar con los ejercicios propuestos. ¿Está bien? Bien. Hasta aquí sería lo fundamental con las masas. Ya, entonces, para finalizar esta masa, la finalizamos, damos clic acá donde dice finalizar masa en el check verde, ¿sí? Y la masa ya está en el proyecto. Si yo quiero volver a editar esta masa, simplemente la selecciono, editar in situ y me regresa a la interfaz de las masas. Bien, finalizo simplemente. Luego vamos a ver su aplicación. Bien. Entonces vamos con este primer ejercicio guiado. Voy a cerrar este proyecto. Recuerden, para cerrar un proyecto de manera rápida, vamos al icono de Revit y cerrar. Sí, cerrar. ¿Desea guardar? No. Ya, a ver, ¿qué nos dice el ejercicio? Me dice que inicie un nuevo proyecto usando la plantilla arquitectónica, verificar las unidades del proyecto, que vaya a la ficha masa y emplazamiento, clic en la opción masa in situ y asigne el nombre de la masa edificio. A continuación, en la vista de planta de nivel 1 dibujo un rectángulo de 6×12 y otro de 6×3, ¿no? Primero uno de 6×12 y dentro de este voy a dibujar uno de 6×3. Usar la herramienta rectángulo de la caja de dibujo, ¿no? Obviamente es mucho más sencillo así. ¿Ya? Ir a la vista 3D, seleccione el rectángulo de 6×12 y crear una opción. Bueno, creamos primero una forma sólida y luego selecciona el triángulo pequeño, creamos pues una forma vacía a la altura que me indica y luego me dice que modifique la arista y que cambie la cota temporal a 8 metros y me tiene que dar a continuación una forma similar a esta. Bien, entonces vamos ahí, vamos a abrir un nuevo proyecto, plantilla arquitectónica, perdón, vamos a iniciar un nuevo proyecto, siempre verificar las unidades, verificamos las unidades, ¿está bien? Estamos trabajando en metros y centímetros, me dice que vaya a la ficha masa y emplazamiento, masa in situ, selecciona la opción masa in situ, ¿sí? Y le coloque el nombre de edificio a esa masa. Y haga el siguiente dibujo. Un triángulo de 6×12, ¿sí? Y otro de 6×3. Bien, mire, dense cuenta que no podemos, ¿sí? No nos encuentra el número exacto, ¿ya? Entonces es momento también de hablar tal vez un poco sobre las referencias en Revit. ¿Sí? Ya sea que esté modelando muros, líneas o cualquier otro tipo de elementos, en este caso estoy modelando líneas, ¿sí?
Todo elemento en Revit tiene dos tipos de referencia. Bien. Si yo selecciono este cuadrado, perdón, este rectángulo, y luego selecciono cualquier línea de ellos, por ejemplo esta de izquierda, veo que tiene unas cotas temporales. Me aparece una cota temporal. Yo dándole clic a esta cota temporal, puedo modificar sus dimensiones. ¿Ven? En este caso me dijo que esta línea, ¿sí?, tendría que estar a 6. ¿Ven? Se referencia. Igual, yo selecciono esta línea de arriba, ¿sí?, o puedo seleccionarlo así también, arrastrando. ¿Sí? Me dice que yo lo puedo cambiar libremente. ¿Sí? Me referencia. ¿Sí? Control Z para regresar. Entonces ahora también dibujaría ese rectángulo. Solo que no me da la opción para poner 3, no lo reconoce, pero no habría problema. ¿Sí? Trato de poner algo referencial. Sí, también estos mensajes que salen no siempre son errores, a veces son solo advertencias. ¿Ya? ¿Sí? Para salir, ya, dibujo el rectángulo, lo dibujé. Para salir de una opción, siempre es clic en modificar o 2 veces escape. ¿Ya? Oprimo 2 veces escape. Listo. En este caso tendría que seleccionar esta línea. Bien, esta es su cota temporal. Y le digo que esta cota temporal tendría que ser 3, ¿verdad? Como me muestra en el dibujo. 3 metros. Listo. Bien. Ahora voy a una vista 3D. Y tendría que seleccionar todo este rectángulo. Pero si me doy cuenta, no puedo. Solo me selecciona esta parte. Y es porque tiene una línea solapada y genera algún tipo de, no de error, pero él no lo reconoce totalmente. La opción para esto, solucionar esto, es seleccionar estas líneas, ya con un clic las he podido seleccionar, y luego con la tecla control, manteniendo presionada la tecla control, selecciono la otra línea. ¿Bien? Ya está seleccionada y creo forma sólida. ¿Sí? Me dicen que esa forma sólida tiene que medir 8 de altura. ¿Bien? A su cota temporal le estoy dando 8 metros de altura. Ahora selecciono. Ahora sí me selecciona todo el rectángulo de abajo. Selecciono el rectángulo de abajo y creo una forma vacía. Y esa forma vacía tiene que tener 4 metros de altura. Listo. Clic a un lado y ya está. En estilo visual voy a colocar colores coherentes. Listo. Ahora me decía que esta arista, ¿verdad? Me dice que esta arista, ¿sí?, la de aquí, me aparece su cota temporal, que es esta, y estas las dos, y que esta, la que está en 12, la cambie a 8, y se referencia automáticamente. Y he obtenido la imagen o el sólido que me indicaba la figura. Bien. Ahora simplemente finalizo la masa para traer el proyecto al Revit otra vez. Sí, y ahí ya estaría la masa. Un poco más compleja, pero ahí estaría. Bien, listo. Suprimo simplemente. Y vamos a continuar. ¿Sí? Entonces, hasta aquí ya habríamos visto lo que son las masas y tal vez una referencia sobre las formas que tenemos de trabajar en Revit. Bien, acá hay algunos ejercicios para niveles y rejillas, pero eso se los dejo para ustedes. Ahora simplemente vamos a explicar cómo funciona. Bien, listo. Cerramos el proyecto para no confundirnos y luego vamos a hacer una recapitulación. ¿Ok? Entonces recuerden, para abrir un nuevo proyecto, elegimos cualquiera de las plantillas, verificamos siempre las unidades del proyecto, listo,
Habíamos visto que hay dos formas de modelar, una con los elementos estándares de Revit y otra mediante masa y emplazamiento, que es mediante masas in situ. Pero ambas formas al final voy a necesitar poder controlarlas y poder referenciarlas. ¿Ya? Para yo poder referenciar, ¿sí? Para yo poder referenciar esas masas o esos muros o etcétera, o el elemento que coloque, yo tengo dos líneas de referencia que me van a servir para eso. Las primeras líneas de referencia, las dos líneas de referencia las encontramos aquí, en la pestaña Arquitectura, en el grupo Referencias, y esas líneas de referencia son los niveles y las rejillas, ¿sí? O ejes de construcción o ejes. ¿Ok? Si se dan cuenta, niveles está deshabilitado, porque los niveles solo pueden ser creados en las vistas de alzado. ¿Ya? Vamos a ir, por ejemplo, a una vista de alzado, cualquiera sea, ¿sí? En este caso estamos yendo a la vista norte, y se me habilita la opción de crear nivel. Entonces, empecemos desde la vista de nivel 1, de planta de nivel 1, y empecemos con las rejillas. Listo. A ver, voy a la ficha arquitectura, rejilla, rejilla, su caja de dibujo y voy probando qué hace qué, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que puedo dibujar la rejilla con la herramienta línea. Me dibujo una rejilla con la herramienta línea. También podría dibujar una rejilla con la opción de arco inicio-fin. Inicio, final y el radio. ¿Sí? Otra rejilla. Podría dibujar igual, con arco por centro y puntos finales. Arco, centro y puntos finales. Otra opción de crear rejillas. Otra opción es mediante pickline. ¿Qué es lo que hace pickline? Selecciona una línea y a partir de esa línea crea otro elemento idéntico, ¿sí? O bueno, similar. Pero primero le voy a colocar un desfase, si no se colocaría en el mismo sitio. En este caso le coloco, por ejemplo, un desfase de 4. ¿Sí? Selecciona esta línea y crea otro, ¿sí? Referenciado con ese. Igual, si seleccionara esta otra línea, ¿sí? Lo crearía. ¿Ya? Para controlar si va a la derecha o a la izquierda, tienen que simplemente acercarse y poner el mouse un poco a la derecha o un poco a la izquierda. ¿Ya? Algo leve nada más, porque si lo ponen por acá no los va a reconocer. Algo leve. ¿Sí? La siguiente opción para crear rejillas sería aquí, con multisegmento. Lo que me hace es crear un boceto, ¿sí? Un boceto de una línea única o una polilínea en este caso única, sea la forma que sea, ¿sí? Tiene que ser en este caso una línea abierta. Finalizo y creo esa rejilla, ¿no? De manera mucho más compleja. ¿Okay? Otra cosa con las rejillas y los niveles se crean de manera consecutiva. Por ejemplo, aquí creé la 1, la 2 y he ido contando, ¿no? La 3, la 4, la 5 y se ha quedado en la 10. Ya voy a seleccionar todas estas rejillas, las voy a suprimir y vamos a empezar de nuevo. Entonces estaríamos en la vista de planta de nivel 1, vamos a la pestaña arquitectura, vamos a rejilla y dibujo por ejemplo una rejilla por acá. Si se dan cuenta he creado la 11. Para reiniciar el conteo simplemente, a ver, salgo del comando primero, selecciono la rejilla, le doy clic al número o al nombre de la rejilla, ¿no? Y me permite cambiar. En este caso le colocaría 1, Enter. Y miren, ahora la siguiente rejilla que yo cree se va a crear como número 2. Aquí las referencias temporales, su referencia temporal sería 4, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero crear más rejillas? Bueno, arquitectura, rejilla, pero para evitar estar creando una por una, puedo usar pickline, le daría un desfase de 4 metros, por ejemplo,
y tomaría como referencia esta, crear la tercera rejilla, la cuarta, la quinta y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Sí? Para crear las verticales igual, voy a rejilla, aquí, desfase 0 y creo la primera rejilla. En este caso sigue la 9, pero yo le cambiaría de nombre y le pondría A. Bien, la rejilla A. Igual crearía las demás rejillas con un desfase de 4, por ejemplo. De 4. La siguiente que se cree es la B, la C, la D, E, F y bueno, hasta donde quiera crearlas, ¿no? Ahí yo tendría mi conjunto de rejillas. Listo. Bien. Ahora vamos a analizar un poco cómo modificamos estas rejillas, ¿sí? Cómo hacemos la modificación. Si yo le doy un clic aquí, me sale una serie de iconos. El primero de ellos vendría a ser, el primero de ellos vendría a ser este checkbox. Este checkbox, ¿sí? Me sirve, a ver si lo desmarco, ya no se muestra la burbuja. Si lo marco, se muestra la burbuja. Por acá también un checkbox. Podría marcarlo para que se muestre la burbuja o desmarcarlo para que no se muestre. Bien. El siguiente icono es este círculo, el grande no, sino el pequeño que está debajo de él. Puedo hacerlo más pequeño. Si yo la arrastro, como está referenciada, se arrastran todas. Puedo hacerlo más pequeño o más grande. ¿Ok? El siguiente icono es como una especie de rayo, ¿sí? Si le doy clic, se parte la región. Me genera dos circulitos nuevos, los cuales puedo mover, arriba o abajo, mover. Y básicamente me sirven pues cuando hay rejillas que están demasiado solapadas, me sirve para generar ese aire, ¿no? Para que no se vean tan juntas y se puede entender, puede hacer rejilla. Para regresarla a su estado original, muevo este circulito hasta que me marque. Ahí solo me marca, ¿ven? Solito me va a marcar y la dejo ahí. Lo mismo con la parte de abajo. Y obviamente aquí pues su cota temporal, la cual yo le puedo dar clic para modificarla y por lo tanto modificar la medida esa. En igual control Z. Y ya habíamos visto pues cómo cambiar el nombre. Simplemente selecciono la rejilla, clic al nombre o el número y le cambio. Por ejemplo, A1. ¿Sí? Ojo que si yo lo cambio, estas no se cambian. ¿Ya? Para que sea de manera consecutiva, tendría que recién crearlas, ¿no? Por ejemplo, suprimo estas, creo rejillas con pick line a 4 metros, se crearía el A2, el A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, por ejemplo, y así sucesivamente. ¿Sí? Sí. Entonces de esa manera puedo pues editar un poco las rejillas. Ya. Listo. Ahora vamos con los niveles. Voy al alzado este. Bueno, estas son las líneas que se ven de las rejillas. Los niveles son los de aquí. Por defecto tengo un nivel 1 y un nivel 2. Ya. Este nivel 1 y este nivel 2. Para cambiarles el nombre es de manera similar. Me acerco, selecciono el nivel y le doy clic donde dice nivel 1. Y podría ponerle, por ejemplo, piso 1. ¿Sí? Me dice, ¿desea cambiar los nombres de las vistas correspondientes? Le doy que sí.
Si yo cambio el nombre de esto, se cambia su nombre aquí. ¿Ven? A este le voy a poner, por ejemplo, lo voy a volver a cambiar y le voy a poner npt y se cambia aquí. ¿Sí? Lo dejo pues en nivel 1, estaría bien. ¿Sí? ¿Ya? Igual, la medida también se puede cambiar. Esta está a 4 metros. Yo quiero que esté, por ejemplo, a 4,70. ¿Sí? O a 2,70. Se cambia la medida o la altura. ¿Qué más iconos tiene? Pues el mismo, el checkbox a un lado y al otro lado para mostrar o no mostrar la burbuja. Este circulito de abajo que está aquí en la base para ampliar, ¿sí?, o reducir esa medida. Igual este rayito que me sirve para partir cuando pues se solapen mucho los niveles. Por ejemplo, si la altura de este nivel fuese 0,15, se está solapando mucho. Tendría que oprimir ese clic y tal vez modificarlo un poco para que no se vea pues tan cargado. ¿Ven? Tal vez más arriba inclusive. Uy, perdón. Tal vez estas líneas más arriba. ¿Ven? Sí. Sí. Control Z, control Z, control Z, lo dejo como estaba. Y esto lo dejo como estaba. Listo. Ahora, para crear más niveles, simplemente voy a la pestaña Arquitectura, Nivel. Igual, me da dos opciones con las cuales puedo crear el nivel. Una es creando una línea, pero igual va a ser bastante tedioso. Tendría que hacer un clic para el inicio del nivel y otro clic para el final del nivel. Tendría que revisar la altura y cambiar. La forma más sencilla de hacerlo es con esta otra opción de dibujo, que sería el pick line. Selecciono el pick line, le doy un desfase de 2,7 porque es la altura que quiero que tenga cada nivel y le doy clic a esta línea, ¿sí?, que tome como referencia esta línea para que cree el segundo nivel, el tercer nivel. Nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7 y así sucesivamente, ¿no? Igual, si lo marca muy abajo, se va a crear abajo, ¿ven? Se creó abajo. Y a veces yo me confundo y marco arriba, ya sería el nivel 11. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Y háganlo con calma en un principio para evitar errores. ¿Vale? Listo. Entonces ya hemos visto cómo se crean los niveles y cómo se crean las rejillas. En los niveles que voy creando también se colocan en el Project Browser. Ya hemos visto también cómo editar un poco los niveles y cómo editar un poco las rejillas. Pero ya introduciendo de una vez algunos conceptos elementales, nosotros tenemos que saber que todo en Revit funciona en base a parámetros, ya sean elementos de referencia, como estamos haciendo en este caso, ya sean familias, muros, elementos de modelo o etcétera. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, yo selecciono esta rejilla y yo sé que todas las demás rejillas son del mismo tipo, ¿sí?, y bueno, y de la misma familia en este caso. Entonces, si comparten un tipo o una familia, yo selecciono esta primera rejilla, solamente la primera, solamente una. Miren, se me activa su paleta de propiedades en la cual me da ciertas opciones. Me dice su caja de referencia y me dice en datos de identidad el nombre que tiene. Pero aparte, si yo le doy clic en editar tipo, ¿sí? A ver, esa familia se llama así, burbuja 6,5 milímetros, se llama el tipo de rejilla. Pero si yo le doy clic en editar tipo, ¿sí?, ahí puedo ver un poco más detenido sus parámetros, ¿sí? Parámetros. Tiene parámetros de símbolo, segmento central, color de segmento central, grosor de segmento central y etcétera. Una serie de parámetros que van a modificar su aspecto y su comportamiento. En este caso yo veo claramente que me dice extremo 1, símbolos de vista plano por defecto, y extremo 2, símbolos de vista plano por defecto. ¿Ya? ¿Qué es eso? Eso es estos checkbox, ¿sí? Por defecto solo uno está marcado, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo quisiera que en todas las rejillas
en ambos lados se muestra la burbuja. Tendría que seleccionar una por una y darle clic a una por una. Realmente sería bastante tedioso. Más fácil siempre va a ser editando el tipo, ¿sí? Marco las dos casillas, aplico y acepto, ¿no? Y si ustedes, bueno, son más curiosos, pueden ver que hay una serie de elementos más. Por ejemplo, me dice el segmento central, podría hacerlo ninguno, personalizado, etc. No tiene segmentos centrales. Continuo, el grosor 1 milímetro, o bueno, es grosor 1, tipo 1, color del segmento central, podría ponerle por ejemplo verde, aplico, se cambian todos, ¿sí? Me dice el símbolo, ¿sí? Por defecto también son familias, yo puedo poner ningún símbolo, puedo poner sin burbuja que me sale ahí, ¿ya? Y más adelante podemos ver cómo editar mucho más eso, ¿sí? Pero dense cuenta que al ser un software paramétrico, tiene pues obviamente los parámetros que me van a facilitar bastante el modificar los elementos. ¿Sí? Por ejemplo, me dice patrón de segmento, línea continua, eh, hay puntos de 1 milímetro, trazos, trazo doble, trazo holgado, etc. Trazo doble, trazo triple, punto, sólido también, por ejemplo, línea sólida, ah, punto, etc. ¿No? Punto 2 milímetros, etc. Una serie de elementos, ¿no? Bueno, aquí no se ve mucho, creo que no es la mejor opción. Punto, trazo punto, está bien, ¿eh? Entonces ahí podemos observar, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con los niveles. Si yo voy a la vista ¿sí? Estos son los niveles, igual puedo modificarlo manualmente o editando el tipo, ¿sí? Ahí veo también tiene algunos parámetros gráficos, sobre todo el color del nivel, ¿sí? El patrón de línea, bastante similar, ¿no? La burbuja, puede ser ninguna burbuja, puede ser el símbolo sin burbuja, que esté en ambos extremos, etcétera. Modificar el color, etcétera. Entonces, empezar a editar, no tenemos que tener conocimientos tan profundos. ¿Sí? Basta con ser un poco curiosos, explorar un poco, para darnos cuenta pues que es realmente bastante editable de una manera muy sencilla. Bien. Entonces voy a cerrar este proyecto. No voy a guardarlo. Déjenme abrir un ejercicio. Curso, archivos. Listo. Acá hay algunos ejercicios guiados, perdón, ejercicios propuestos en cuanto a masas, niveles y rejillas. Bien. Entonces recapitulemos un poco lo que hemos venido haciendo para poder seguir avanzando. ¿Cuánto vamos? 49. Vamos a abrir entonces una plantilla arquitectónica, siempre verificar las unidades de proyecto. Y recordamos, ¿no? Eh, el ribbon, paleta de propiedades, el navegador de proyectos, bueno,
Al ser la clase grabada también o estar pues en un video es mucho más sencillo. Pueden simplemente retroceder el video, ¿no? Pausarlo, volver a repetirlo y las cosas siempre quedan un poco más claras, ¿no? Eh, entonces vamos a hacer esto un poco rápido, ¿no? Habíamos visto que podíamos modelar con estas herramientas, que usualmente es la que vamos a usar durante el curso, pero también les estaba ofreciendo o les estaba haciendo saber que tenemos una opción de hacer masas in situ para facilitar mucho más el modelado, para hacerlo más dinámico, para hacerlo más orgánico, para que se pueda adaptar un poco más tal vez a las necesidades, porque muchos de ustedes ya son profesionales, están trabajando y lo que quieren tal vez es herramientas un poco más prácticas, más precisas. Habíamos visto las referencias, ¿no? Dos tipos de referencias, las rejillas y los niveles, ¿sí? Recuerden, los niveles solo pueden ser creados en la vista de alzado, ¿ya? Y bueno, pueden retroceder el video y ver cómo se crean las rejillas y ver cómo se crean los niveles. Creo que no hay mucha duda respecto a eso, no tendrían por qué tenerla. Ahora, para que ustedes puedan desarrollar esos ejercicios propuestos, vamos a entrar un poquito más a fondo a las masas y emplazamientos, ¿ya? A las masas y emplazamientos. Bien, ¿sí? Entonces, vamos aquí, recuerdan, ficha de masa y emplazamiento, masa in situ, masa 1 nada más. Entrábamos a la interfaz de las masas y desde ahí podríamos crear cualquier masa. Habíamos visto que creando una sección cualquiera en un plano de planta, ¿sí? Por ejemplo, a ver esta, luego con arco inicio-fin, cualquier tipo de sección, siempre y cuando sea un polígono cerrado que nos intersecte, podríamos crearle forma sólida. Estilo visual, a ver, voy a colocar colores coherentes. Y todo sólido tiene caras, tiene aristas y tiene vértices. Ya, creo que hasta ahí no habría ninguna duda. Pero hemos visto solo cómo crear por extrusión. Nosotros sabemos que para crear pues sólidos hay más opciones en muchos programas, ¿no? Una de ellas es la extrusión, otra de ellas es la revolución o el barrido o el trayecto, ¿no? Hay algunas formas de poder crear distintos sólidos, ya que no todos los sólidos van a tener el mismo comportamiento o se van a poder generar de la misma forma. A ver, ¿por qué cerré estos ejercicios? Por ejemplo, hacer este cubo a estas alturas no sería tal vez muy complicado. Sí, estos no. Pero van a ir pues habiendo más complejidad, más complejidad. ¿Sí? Bueno, hasta cierto nivel, ya que estamos iniciando nada más. Pero entonces les voy a mostrar o les voy a enseñar. ¿Sí? La primera forma de crear un sólido es mediante una extrusión. Ya lo hemos visto cómo. La segunda que vamos a ver es mediante una revolución. ¿Cómo es eso? Igual, en este caso Revit, esta interfaz precisamente de las masas in situ no tiene un botón que me diga crear por extrusión, crear por revolución o etcétera. Lo que hace el programa es simplemente interpretarlos, ¿ya? Simplemente los va a interpretar. En este caso, por ejemplo, igual vamos a crear una sección cualquiera, en este caso un cuadrado, ¿sí? Una sección. Y luego vamos a dibujar con esa herramienta línea también, ¿sí? Es una línea, ojo, miren, modelo, línea, ¿ok? No es línea de referencia, no es plano de referencia. Es igual, una línea de este mismo tipo que el rectángulo. Solamente es una línea. Y voy a dibujar una línea. Esa línea me va a fungir o me va a servir como eje, ¿ya? Esta línea no precisamente tiene que estar así. Podría estar inclinada, ¿sí? O de cualquier forma. Pero es solamente una línea, ya tiene que ser una línea. Entonces voy a la vista 3D, ¿sí? Veo ahí. Tengo la línea y tengo el polígono. Selecciono el polígono con la tecla control
También selecciono la línea, de tal forma que tenga seleccionadas las dos al mismo tiempo, y creo forma sólida. Bien. Esa sección rota en torno a ese eje, creándome pues, ¿sí?, un sólido de revolución. ¿Ya? La particularidad con estos sólidos de revolución, bueno, todo sólido tiene caras, aristas, ejes, aristas, vértices, pero este sólido de revolución, si yo lo selecciono, en su paleta de propiedades me sale una opción que me dice ángulo final y ángulo inicial. Por ejemplo, en el ángulo inicial voy a poner 180 grados, ¿ven? Y lo crea a partir de ciertas medidas. O si no, acá, por ejemplo, ángulo inicial coloco 0 y el ángulo final 180. ¿Ven? Y crea solo una porción de esa rotación. O devolverlo de 0 a 360. ¿Ok? Estaría bien. ¿Sí? Igual puede ser cualquier polígono. Vuelvo a la vista de nivel 1 con modelo y hago cualquier línea. ¿Sí? Cualquier polígono y luego un eje. Voy a la vista 3D para visualizarlo mejor. Selecciono el polígono, con la tecla control selecciono la línea y le doy a crear forma sólida. ¿Eh? Y se rota esa imagen. ¿Sí? Entonces cualquier polígono yo puedo rotarlo y crear pues ¿sí?, ese sólido. La siguiente forma, pero percátense que todas esas las hemos dibujado en planta y están rotando en la planta misma. ¿Ya? Eh, la siguiente forma de hacerlo es mediante recorrido. Por ejemplo, yo dibujo una sección y dibujo un camino. Un camino, un camino. Entonces yo quiero que esta sección recorra este camino y me cree la sección. Y me cree el sólido, perdón. ¿No? Ejemplo, por ejemplo, un túnel, ¿sí?, tuberías, etc. ¿Ya? Entonces yo selecciono la sección y selecciono el trayecto. Y le doy clic a crear forma sólida. Me sale un error. ¿Por qué? Porque a veces, a ver, voy a ir a la vista 3D, porque a veces yo voy a tener que dibujar en planos distintos. Recuerden que todo lo hemos dibujado en la vista de planta de nivel 1, por lo tanto está en un plano de planta. Pero el camino puede estar en un plano de planta, en efecto, pero la sección tendría que estar en un plano perpendicular. Como les digo, por ejemplo, un túnel. Si ustedes un túnel lo ven desde la planta, es un camino, un trayecto, ¿no? Un recorrido. Pero si ustedes ven su sección en un plano perpendicular, pues ya tiene esa forma del túnel, ¿no?, que debería de tener. Entonces, ¿nosotros cómo hacemos en Revit para dibujar elementos en un plano perpendicular? ¿Sí? Al plano de planta o al plano de referencia en este caso. ¿Sí? Vamos a suprimir esas líneas. Vamos a ir a la vista de planta de nivel 1. Para yo dibujar o para yo crear elementos en un plano perpendicular, pues primero tengo que hacer ese plano perpendicular. Y para hacer ese plano perpendicular voy aquí, a plano. ¿Sí? Voy a plano. Creo con esta herramienta de línea, voy a crear un plano. Este es un plano. Puede ser del tamaño que sea. A fin de cuentas los planos son infinitos. Esta simplemente es una representación gráfica del plano, ¿no?, para conceptualizar. Es un plano. Pueden hacerle clic para agregarle un nombre o desde aquí pueden agregarle un nombre. En este caso lo vamos a dejar sin nombre simplemente. Listo. Ya dibujé el plano. Ya he dibujado el plano. Entonces yo tengo que dibujar en este plano. Ya, yo tengo que dibujar en este plano. No significa que yo venga y haga un dibujo aquí. No, no significa eso. ¿Ya? Para yo dibujar en este plano, ¿sí? A ver, para que me entiendan, es como si esto fuese el suelo, el plano de planta de nivel 1 fuese el suelo, y este plano que estoy dibujando es la pared. Entonces yo tengo que dibujar en la cara de esa pared. Para poder lograr eso, tengo que venir a este botón que dice definir, decir que seleccione un plano, acepto y selecciono este plano que acabo de crear. Me dice, ¿en qué vista quieres abrir ese plano?
yo le voy a decir que lo abra en una vista 3D. ¿Sí? ¿Dónde está el plano? Aparentemente no se ve. Pero si yo selecciono, por ejemplo, el círculo para dibujarlo, ahí está el plano, ¿ven? Voy a mover el cube. Ese es el plano. Este es el plano de planta y este es el plano perpendicular, ¿sí? A la planta. Ya, entonces no habría problema. Cuando yo dibuje, solamente voy a dibujar en ese plano. Como les digo, el plano es infinito. Este es solo una representación gráfica. Porque yo lo puedo dibujar más acá. E igual estoy dibujando en ese plano, ¿ven? No estoy dibujando en la planta, sino estoy dibujando en ese plano. Dibujo la sección. Y ahora voy a la vista de nivel 1. Ya, por acá está la sección. Y perpendicular otra vez a este plano, pero en la planta. ¿Sí? O bueno, saliendo 90 grados desde aquí. ¿Sí? Siempre tiene que iniciar a 90. Voy a hacer el trayecto o el recorrido. Entonces voy a la vista 3D, selecciono, miren, esto está en la planta y esto está en otro plano perpendicular, ¿sí? Igual, esto está en la planta, como les digo, de planta se vería así, y este otro plano perpendicular se vería así. Entonces seleccionaría el camino, seleccionaría la sección, no importa si no están alineadas, ¿ya? Y le doy a crear forma sólida, ¿eh? Y lo recorre, ¿sí? Entonces ya, repitiendo. La primera forma, voy a borrar este plano. La primera forma de crear sólidos es mediante la extrusión. Genero un sólido, ¿sí? Voy a la 3D para ver mejor, le doy con forma sólida y se crea un sólido. La siguiente forma es mediante revolución. Dibujo igual cualquier sólido, dibujo el eje, voy a la vista 3D para verlo mejor, selecciono ambas y ese sólido va a rotar, ese polígono va a rotar en torno a ese eje, ¿sí? Y crea. Pero dense cuenta que lo estoy dibujando en la planta. Entonces, esto lo dibujo en la planta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, va a haber algunas formas que yo quiera hacer por rotación, ¿no? A ver, me coloco en el plano de planta de nivel 1 y, por ejemplo, un reservorio, ¿ya? O bueno, la conceptualización de un reservorio, ¿ya? Una forma aproximadamente algo así. ¿Sí? Esta sería la sección. El eje lo voy a dibujar al ras o a la misma línea, ¿sí? Este mensaje no es un error, solo me está diciendo que hay dos líneas que se están solapando, ¿ya? Entonces seleccionaría la sección, ¿ven? Y con la tecla control el eje, ¿sí? Voy a la vista 3D y, perdón, vuelvo a seleccionar aquí recién la sección, luego el eje y creo forma sólida, ¿ya? En efecto, o sea, he obtenido más o menos esa forma del reservorio, ¿ya? Tienen que hacerlo pues más a detalle, etcétera. Pero está dibujada en el plano de planta. ¿Ven? Está dibujada en el plano de planta porque lo ha generado en el plano de planta. Entonces, esa rotación yo no puedo, no hay un gizmo con AutoCAD que pueda rotar sólidos, no existe aquí. Entonces, yo tendría que valerme de los planos de referencia también entonces, ¿no? Para hacer algunas rotaciones que tengan que ir pues en otro sentido. Entonces, crearía un plano de referencia para yo poder dibujar en esta pared, por decirlo de algún modo. Doy clic en definir, seleccionar un plano, selecciono este plano de referencia y que ya no lo abro en la vista 3D, sino que lo abro en la vista sur, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí es donde voy a dibujar. ¿Ya? Ahí es donde voy a dibujar. No es que yo haya ido directo a la vista sur, por si acaso. Lo que yo he hecho es lo siguiente, y vuelvo a repetir. He creado el plano de referencia. He ido a definir. He seleccionado un plano y aceptado. Y luego le he dado clic a este plano para dibujar en él. Lo único que me dice acá es a qué vista yo quiero ir para poder dibujar en ese plano que acabo de crear. Y ahí dibujaría recién, ¿no?
la sección, por ejemplo, del reservorio. Hasta acá creo que llegaría. Esto lo extiendo, ¿no? Esta línea. Sí, la sección, el eje, que tiene que estar aquí aproximadamente, tiene que estar en sí el RAD. Y luego selecciono el eje y la sección. Bueno, la sección y el eje. Y creo la forma sólida. ¿Ya? Ahora sí lo he dibujado en la orientación correcta. ¿Sí? En la orientación correcta. ¿Bien? Ya no lo he dibujado en la planta, sino en ese plano. ¿Sí? Y ya tiene la orientación correcta, ¿verdad? Porque como les digo, no se pueden rotar. Por eso nos valemos de los planos de referencia. Y la siguiente forma es mediante recorrido trayecto. ¿Ya? Voy a eliminar este sólido de reservorio. Y la siguiente forma es mediante recorrido trayecto. Igual, creo un plano de referencia, dibujo en ese plano de referencia mi sección que quiero, ¿sí? Que voy a querer. Por acá lo dibujo, por ejemplo. Ojo que ahora le he dicho que él abra la vista de alzado. Hace un momento le dije que abra la vista 3D. Es lo mismo. Ustedes elijan en la vista en la que mejor se acomode. ¿Ya? ¿Sí? Ya, dibujaba el círculo, por ejemplo. Iba a la planta y ahí dibujaba el trayecto, ¿no? Entonces, una lo dibujo en el plano y la otra lo dibujo en la vista de planta. Y se selecciona pues ambas, ¿no? El círculo y el trayecto. Y crea la forma pues correspondiente. Bien. Entonces, hasta aquí habríamos visto las distintas formas. Vamos a cancelar esta masa. Hemos visto las distintas formas de poder crear esos elementos dentro de Revit. Ya, los elementos de la masa. Entonces, gracias a eso van a poder hacer los ejercicios propuestos que se les van a dar, que se les van a dejar. Ya, ahora vamos con lo siguiente. Vamos a cerrar esto y vamos a hacer ya un ejercicio un poco más aplicativo. Cerramos ese proyecto, no guardamos nada y ahora sí, abrimos una plantilla arquitectónica. Vamos a la vista de planta de nivel 1 y vamos a ver la forma de aplicar las masas las masas in situ. Pero antes de eso vamos a la vista de alzado. Ahí me estaba olvidando, ¿ve? Siempre hay que verificar las unidades. Y en la vista de alzado vamos a crear los niveles. Vamos a crear, por ejemplo, en este caso, a 4 metros de desfase, porque este tiene 4 y quiero a cada 4 metros los niveles. Vamos a crear 20 niveles. Ya. 20 niveles. Ya vamos conceptualizando. No hay que crear líneas de rejillas de referencia o no hay que crear rejillas todavía porque todavía no las vamos a usar. Entonces, ahora sí, vamos a ir a masa y emplazamiento y vamos a hacer nuestra masa, o sea, nuestra volumetría la vamos a hacer con la masa in situ. La vamos a hacer con la masa in situ. Vamos a poner edificio de nombre. Edificio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, con modelo, con rectángulo, hacemos un rectángulo, por ejemplo, ¿no?
de 20 por 12. ¿Ya? De 20 por 12. ¿Sí? Hacemos un rectángulo de 20 por 12. ¿Ya? Siempre traten de modelar lo más al centro de estas 4 flechitas, ¿ya? Que son las flechitas del alzado. Listo, ya tenemos el rectángulo de 20 por 12. Ya, vamos a darle tal vez un poco más de complejidad. A ver, vamos a darle más complejidad. Y por aquí vamos a hacer, por ejemplo, un bombeo. ¿Ya? Con la herramienta esta, arco inicio fin, sería el primer clic, el segundo clic y luego el radio. ¿Ya? Algo referencial nada más, por ejemplo. ¿Sí? Por ahí, por ejemplo. Entonces, esta línea de acá la podría suprimir. ¿Ya? Voy a querer obtener. ¿Ya? Acá también vamos a hacer, ¿sí? La mitad de un círculo. ¿Ya? Acá este bombeo es referencial. Si no quieren que sea referencial, ¿sí? Seleccionen esta línea, solamente esta línea, y ahí le van a dar pues una medida exacta, 20 por ejemplo. ¿Ya? Esta sí sabemos que es la mitad de una circunferencia, y esta línea de acá la borramos. Bien. ¿Listo? A ver, entonces a ver, para ir practicando el dibujo, con la herramienta línea, por ejemplo, aquí a la mitad, ¿sí? Aquí, cuando son líneas, puedo digitar directamente el número. Por ejemplo, a 6 metros. A 6 y Enter. ¿No? Sí, a 6. Y esta la jala hasta la diagonal. ¿Ya? Esta la reduzco hasta aquí. Y esta también la reduzco. Bien. Aunque, perdón, esto ya estaría muy exagerado tal vez. Y trato de alinear. Bien. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tratamos de hacer, ¿no? Esta medida tiene 6 metros. Esta también tendría que tener 6 metros. ¿Sí? Y esta pues lo que quedaba, ¿no? 14. ¿Ya? Este bombeo, recuerden, le dimos 20 aquí. Esta era la mitad de una circunferencia, que igual le hicimos con arco inicio-fin. Inicio, final y el radio de 6, ¿no? Ahí le daban radio de 6. Ya tenemos la sección. Entonces, esta sección vamos a crear la forma sólida. Forma sólida. Y vamos a subirla hasta 76 metros. ¿Por qué hasta 76? Porque simplemente, si yo voy a una vista de alzado, era mi altura máxima que yo había hecho. 76, para que llegue al ras ahí. 76 metros. Ya tengo la forma de la sección. Como ya tengo la masa que quiero, simplemente finalizo la masa. ¿Ya? Finalizo la masa para traer esa masa al Revit. Estilo visual, colores coherentes. ¿Ya? Igual pueden generar cualquier sección, ¿ya? Inclusive una cuadrada si gustan, no habría ningún problema. Bien, entonces ¿para qué nosotros hacemos todo esto de las masas? Porque las masas, a partir de las masas vamos a poder hacer estudios solares, estudios de áreas de suelo, etc. ¿Ya? Una serie de cosas que vamos a poder ir viendo.
Yo lo voy a mostrar aquí nada más, esa parte, para que ustedes vean lo que es, ¿no? Por ejemplo, los estudios solares más o menos, ¿sí? Me indica pues la luz y la sombra, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver, ya más adelante. Ahora lo que nos interesa es esta parte de acá, masa y emplazamiento y modelos por cara, ¿sí? Como les dije, una forma de modelar es esta, usando estos elementos de construcción. Y otra forma es mediante las masas, ¿sí? Mediante las masas in situ. Ahora estamos haciendo mediante las masas para que vean que también hay otra opción que les permite mucho mayores libertad, mucho mayor libertad. Primero, selecciono la masa y se me habilita estos dos botones. Uno es editar in situ, que era para volver a editar la masa, ¿sí? En este caso la finalizo de nuevo porque no quiero editarla. Y el otro botón es suelos de masa. ¿Qué son los suelos de masa? Donde se intersecte la masa, esta es la masa, con los niveles, se va a crear una membrana que vendría a ser mi suelo o mi entrepiso. ¿Ya? Entonces selecciono, creo suelos de masa. ¿Sí? Le daría un checkbox a todas, ¿sí? Para que se creen todas, pero más fácil es seleccionar la primera, con la tecla Shift, selecciono la última, le doy clic a la última, ¿sí? Dejo de oprimir la tecla Shift y marco cualquier casilla, ¿ven? Y automáticamente se marcan todas, para no estar marcando una por una. Y acepto. Y se crean esas membranas. Todavía no son elementos constructivos, pero ya tienen información, ¿sí? Y información bastante útil que me va a servir más adelante, ¿ya? Pero ya tengo esas membranas que puedo obtener áreas de piso, etcétera. Por ejemplo, si yo me acerco y con la tecla Tab, ¿ya? La tecla Tab es para, por ejemplo, yo me ubico cerca de este elemento y con la tecla Tab me va seleccionando los elementos cercanos. ¿Ven? Los elementos cercanos. Tienen que oprimir solamente una vez la tecla Tab, ¿ya? ¿Sí? Una vez, otra vez, otra vez. Cuando estén cerca o esté resaltado el elemento que quieren seleccionar, le dan clic y lo seleccionan, ¿sí? En este caso seleccionado ese entrepiso y este entrepiso tiene información que yo podría sacarla mediante una tabla, pero bueno, no es el caso todavía no vamos a usar tablas. Pero ahí tiene la información del volumen, del suelo. Bueno, no ese volumen de ese suelito porque es una membrana, no tiene. El volumen del suelo significa todo, ¿no? A todo este suelo, ¿sí? Todo este suelo. Al volumen del suelo, el área, el perímetro, etcétera, ¿sí? Tenemos toda esta información. Igual, si yo cambio de altura los niveles, se cambia esa información, ¿ya? Porque todo en los modelos BIM es correspondiente uno con otro. Pero a esto yo quiero ponerle elementos constructivos como tal. Entonces tendría que ir a masa y emplazamiento, como les digo, y usar modelos por cara. Recuerden, cuando usen masas in situ, tienen que usar automáticamente modelos por cara. ¿Ya? Lo primero que voy a hacer es que estos elementos, estas membranas, les den un ancho real, un elemento constructivo real. Para eso iría acá a suelo, ¿ven? Masa y emplazamiento, suelo, ¿sí? El tipo de suelo puede ser cualquiera, si despliegan le sale una serie de elementos. Voy a definir este que dice hormigón de 16 milímetros, ya, el primero, le doy clic. Si no lo tienen en su computadora, usen el genérico nada más. Entonces mejor vamos a usar el genérico para evitar inconvenientes, ¿ya? Solo uso el genérico, selecciono toda la masa, ¿ya? O podría seleccionar una por una, pero mejor selecciono toda la masa. No habría ningún problema ya que el Revit solo me va a detectar los que son estas membranas. No me detecta ni las caras ni la parte de la cubierta, ¿sí? Entonces selecciono toda la masa, se marcan todos los suelos, los entrepisos y le doy a clic acá, a crear suelo, ¿ven? ¿Sí? Tengan cuidado. Bien. Ya les di un ancho real, porque ahora sí es un elemento constructivo. Ahora voy a crear los muros, por ejemplo. ¿Sí? Voy a crear los muros. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, para crear los muros, simplemente sería con la siguiente herramienta. Al lado del suelo están los muros, ¿ya? Muro, y a la cara que quiero que se convierta en muro, le daría clic simplemente, ¿ya? Le doy clic a esta cara
Le doy clic a esta cara, a esta y a esta. Se ve un poco solapado porque las masas y los muros están solapados, pero ya habrían creado los muros. Igual, si hubiera querido tener otro tipo de muro, lo seleccionan y de aquí lo cambian, ¿ya? Pero por el momento ese muro genérico está bien, ¿ya? Vamos a hacer todo en genérico. Ya está bien. La siguiente opción es cubierta. Obviamente la cubierta, ¿sí?, tendría que seleccionar solamente este, el superior, y crear cubierta. En algunos les sale verde esta cubierta, ¿ya? Es porque en visibilidad y gráficos lo configuran con ese color, ¿ya? Pero igual es lo mismo, ¿sí? Así les salga verde o de otro color. Entonces poco a poco he ido colocando los elementos constructivos a esta edificación, ¿ya? Entonces me faltarían esas caras curvas. En esas caras curvas yo voy a colocar esto, sistema de muro cortina, ¿sí? Selecciono la primera y selecciono la otra cara y crear sistema. Y se crea el sistema. Uy, perdón. Se crea el sistema de muro cortina. A ver, para que no se vea solapado de esta forma, yo tengo que desactivar la visualización de las masas. Para hacer eso, despliego, ¿sí?, aquí masa y emplazamiento, mostrar masa, despliego y desactivo con este botón. Ya no se ve solapado, y si se ve solapado es por un error del programa, seguramente. Ya, pero ahí ya ha solucionado un poco. Lo que sí, estos muros cortina se ven un poco separados unos de otros. ¿A qué me refiero? Se ven poco densos, ¿no? Tal vez tendría que ser más denso porque son elementos constructivos. Igual recuerden, todo se puede editar gráficamente o mediante su tipo, ¿ya? Para que igual vayan acostumbrándose a editar los tipos, vamos a seleccionar este muro cortina. ¿Cómo selecciono el muro cortina completo? O sea, el sistema de muro cortina. Me acerco por aquí, por los bordes, ¿ve? Y tiene que marcarse todo, todas esas líneas punteadas. Dice sistema de muro cortina, ¿eh? Lo acabo de seleccionar. Igual, edito el tipo, ¿sí? Lo voy a duplicar, ¿ya? Para no cambiar los valores, lo voy a duplicar. O, bueno, para no confundirnos tantos, primero voy a editar los valores simplemente. Digo que el espaciado de las rejillas sea solamente a 0,90 en la posición horizontal y también 0,90 en la vertical, ¿eh? Aplico. Espero que cargue porque es bastante, bueno, no es tan denso, pero va a demorar algunos segundos. Y acepto. Ahora los muros cortinas se ven mucho más densos porque las rejillas en X y en Y miden mucho menos, ¿ya? Pero estos muros cortina todavía pues no tienen las montantes, ¿no? Para colocar en las montantes simplemente está aquí en arquitectura, montante, selecciono todas las rejillas, clic a ese sistema y se colocan todas las montantes. ¿Sí? Ahí esperamos que cargue porque si son pues, regulares. Y con el otro sistema también le doy clic. Igual espero que cargue.
y ya. Ahora sí, tiene todos los elementos constitutivos correspondientes. Entonces, de manera sencilla, podemos ir generando mediante volumetría y elementos y modelos por cara, elementos o edificios realmente complejos. Obviamente aquí necesita algunas ediciones, no tan complejas, ediciones simples, como unir geometrías, hacer algunas operaciones, etc. Ya en el transcurso de las clases vamos a ir viendo a detalle todos, todos esos elementos, todas esas opciones. Entonces, para mostrarles también lo siguiente, ¿no? En todas las plantas automáticamente pues se generan automáticamente todas las plantas, ¿ya? Se generan automáticamente todas las plantas. Por ejemplo, vamos a la planta de nivel 1, ya vamos a la planta de nivel 1. Aquí con la herramienta muro, el muro arquitectónico, me aseguro que aquí diga altura, aquí diga hasta nivel 2, o sea, va a conectarla de nivel 1 hasta nivel 2, y hago una distribución cualquiera, ¿ya? Una distribución simple, ¿sí? Bueno, no distribución, simplemente voy a colocar una serie de muros, algo referencial nada más, una serie de muros, una serie de muros, voy a colocar aquí, con la herramienta puerta, por ejemplo, una puerta por aquí, otra puerta por allá, puerta por aquí y otra por allá. Con la tecla espacio rotan, ¿sí?, la dirección de la puerta. Y acá voy a sacar este muro. Listo, ¿no? Ahí tendríamos, ¿no?, algo referencial, como les digo. Ahora voy a seleccionar este muro. A ver, vamos a la vista 3D para que vean primero. ¿Sí? En la parte de abajo es donde he modelado. ¿Sí? Tal vez no se ve por aquí, por la masa, etc. ¿Ya? Pero eso solamente lo he modelado en la vista de nivel 1. No está en la vista de nivel 2 ni en la vista de nivel 3. ¿Ya? ¿Qué pasa si es una planta típica? ¿Sí? Es una planta típica. Es una planta típica. Y yo voy a tener la misma distribución en todos los pisos. Pues simplemente selecciono los elementos que quiero copiar, que serían las puertas y esos muros. ¿Sí? Selecciono esos elementos que quiero copiar. Se me activan estas opciones. Y acá hay una opción que dice copiar a portapapeles. Le doy clic, pegar desde portapapeles, alineado con niveles, y lo pegaría desde el nivel 2 hasta el nivel 19, pues, ¿no? ¿Sí? Acepto y automáticamente esa distribución se va a copiar en todos los niveles, ¿ya? Entonces crear plantas típicas es bastante sencillo también, ¿ya? Es bastante sencillo. Por ejemplo, voy al nivel 6, tengo esa distribución. Voy al nivel 18, tengo esa distribución también. ¿Sí? Si hubiera colocado más elementos como hubiera, etcétera, igual los tendría, ¿no? Bueno, aquí en 3D voy a mostrarles que también se ha colocado. Ahí se colocan, ¿no? Si hacemos un corte, se colocan todas las puertas y todo. Esta masa todavía se sigue mostrando. Voy a suprimirla, a ver. Ya, bueno, me estorbaba. Con ocultarlo hubiera sido suficiente, pero creo que ahí había un error, algo. La he suprimido mejor. Ya, por supuesto que aquí todavía hay detalles que tenemos que salvar, que arreglar, pero
estamos mostrando de manera general lo que podemos hacer en Revit. ¿Ya? No solamente con estas herramientas, sino con las masas in situ, ustedes ya pueden elaborar cosas mucho más complejas desde un principio. ¿Sí? Y con herramientas básicas. Igual, algo bastante tedioso cuando hacíamos con AutoCAD son los cortes de sección. Si yo voy aquí a la pestaña vista, ¿sí? Ojo, estoy en la vista de planta 2D. Si voy acá en la ficha de vista, hay una opción que me dice sección, el primer clic acá abajo y el segundo clic por acá, por ejemplo, y se crea un corte de sección automáticamente. ¿Sí? ¿Y dónde está ese corte de sección? Pues en el Project Browser se crea un apartado que dice secciones. ¿Sí? Y automáticamente se crea ese corte de sección. ¿Sí? Automáticamente se crea ese corte de sección. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenemos modelado, todo lo que tenemos en el modelo, todo lo que tenemos en una parte del modelo automáticamente pasa a las demás. ¿Okay? Entonces, crear secciones, crear documentación es bastante sencillo, tan fácil como editar algunas cosas, hacer cortes, etc. ¿Sí? Se coloca. ¿Sí? Entonces, igual para los renderizados va a ser bastante sencillo. También hay otra opción aquí en la pestaña Vista 3D, que me dice que es la cámara. Con la cámara ustedes van a poder crear, ¿sí?, vistas en perspectiva de manera bastante sencilla. Simplemente tienen el modelo y crean la perspectiva. ¿Okay? No hay más que eso. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, en este capítulo 1, hemos visto las potencialidades de Revit, todo lo que nos puede ofrecer el programa, y en el transcurso de las clases, ¿ya?, ¿sí?, en el transcurso de las clases vamos pues allá a ver de manera detallada cada uno de estos elementos, cada una de estas herramientas, y de manera mucho más profunda. Bien, espero que les haya sido de utilidad. Cualquier cosa no duden en escribirnos y nos vemos la siguiente clase.